En este video vamos a hablar de los elementos de la medicina legal en la urgencia. Mi nombre es Soledad Cayo y soy docente del programa de instrucción permanente del Sistema de Atención Médica de Emergencia. Bueno, para comenzar vamos a definir medicina legal. Constituye la especialidad médica que tiene por objeto la utilización de conocimientos médicos, jurídicos, éticos y ciencias afines para su aplicación, desarrollo y perfeccionamiento de ambas ciencias, medicina y derecho, de acuerdo a la necesidad y evolución de la sociedad actual. Debemos saber como consideración inicial que el ejercicio profesional médico posee un marco normativo que lo encuadra, aclarando que, aunque este marco normativo siempre se mantiene constante, sí se modifican los escenarios del ejercicio profesional en cada situación de asistencia. ¿Qué característica tiene la atención en la urgencia? Bueno, en general tiene una aparición inesperada, en forma súbita, que requiere una pronta solución con los recursos que están disponibles y que requiere una asistencia conforme a la situación. El paciente en la urgencia plantea diferencias respecto del tiempo en el que se requiere la resolución y del lugar en el que se presenta dicha urgencia. Dentro de las urgencias tenemos dos tipos de escenarios bien marcados: el ámbito prehospitalario y el ámbito intrahospitalario. El ámbito prehospitalario, por lo general, es aquel en el que los tiempos en los cuales se toman las decisiones clínicas son más cortos, ¿sí? Son escenarios muy complejos que exponen al personal de salud a distintos riesgos. En cambio, en los escenarios intrahospitalarios en general se trabaja con mayor tiempo, teniendo el apoyo de equipos multidisciplinarios y generalmente se trata de un escenario seguro. Entonces la urgencia se plantea con diferencias muy importantes en cada uno de estos escenarios. Existe un marco legal regulatorio, ¿sí?, para todas las situaciones de asistencia médica que están enmarcados dentro de la Ley Nacional de Derechos del Paciente, ¿sí?, que es la Ley 26.529, que son los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, sancionada el 21 de octubre del 2009 y promulgada de hecho el 19 de noviembre del mismo año. El ejercicio de los derechos del paciente en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica que se requiere para la atención se rige por esta normativa. Esta ley, la 26.529, está organizada en 5 capítulos, que son estos que vemos acá enumerados, acerca de los derechos del paciente, de la información sanitaria, implicancias respecto del consentimiento informado, de la confección de la historia clínica y una serie de disposiciones generales que son las que regulan y enmarcan el ejercicio profesional de la medicina. Bueno, con respecto a los derechos del paciente, constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y él o los profesionales de la salud o los agentes del seguro de salud y cualquier efector de que se trate. Son derechos los siguientes: la asistencia. El paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a ser asistidos por los profesionales de la salud, sin menoscabo ni distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, orientación sexual, sexo o cualquier otra condición. El profesional actuante solo podrá eximirse del nivel de asistencia cuando se hubiera hecho cargo de esa misma asistencia por parte de otro profesional competente.
Otro de los derechos es el trato digno y respetuoso. El paciente tiene derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes le otorguen un trato digno, con respeto de sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente, y esto se va a hacer extensivo a los familiares acompañantes. Tiene derecho a la intimidad. Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica de un paciente debe observar estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y de la confidencialidad de sus datos sensibles, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley 25.326, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Se debe entender por intimidad a la reserva de todos los datos de información de cualquier tipo referida al paciente. Otro de los derechos es la confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de documentación clínica o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario que emana la autoridad judicial competente o la autorización del propio paciente. Tiene derecho a que guarden el debido secreto, salvo debida exposición en contrario. Otro de los derechos es la autonomía de la voluntad. Tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de la causa, como así también de revocar posteriormente su manifestación de voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o su salud. Es importante recordar en este punto que en el año 2015 se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, en cuyo libro primero, parte general del título 1, Persona Humana, sección segunda, y en sus artículos 25 al 30 inclusive, se establecen aspectos normativos vinculados a la temática. Esta normativa debe ser interpretada armónicamente con lo dispuesto en el Código de Fondo. Otro de los derechos es la información sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir información sanitaria necesaria vinculada a su salud. Derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información. Por ejemplo, cuando expresa que no quiere recibir información acerca de su enfermedad. Y por último, el paciente tiene derecho a la interconsulta médica. Tiene derecho a recibir información sanitaria por escrito a fin de obtener una segunda opinión sobre su diagnóstico, pronóstico y tratamiento relacionadas con su estado de salud. Ampliando un poquito más lo que ocurre con la información sanitaria, ¿sí? Entendemos por información sanitaria aquella que, de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que fueren menester realizarle y la previsible evolución, contemplando también los riesgos, complicaciones o secuelas. Conforme a la norma, la información debe ser clara, suficiente y adecuada a la comprensión del paciente sobre su estado de salud y cualquier tipo de dato vinculado con el mismo. En el artículo 4 se expresa la autorización, ¿sí? Autorización para brindar información. Esta información sanitaria solo podrá ser brindada a terceras personas con la autorización del paciente. En el supuesto caso de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a caso de su estado físico o psíquico, la misma será brindada a su representante legal o, en su defecto,
a su cónyuge o conviviente o a la persona que el paciente indique, hasta familiares de cuarto grado de consanguineidad. Bien, haciendo algunas precisiones sobre el consentimiento informado, vamos a intentar ampliar algunos conceptos acerca de qué es y cuándo se emplea. El consentimiento informado es la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir por parte del personal interviniente información clara, precisa y adecuada respecto de su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos percibidos, los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias o efectos adversos previsibles, la especificación de procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios, y las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados. Es un proceso que consiste en la libre declaración de voluntad de una persona competente, quien, luego de haber recibido adecuada información respecto de un procedimiento diagnóstico o terapéutico que se le propone, decide aceptarlo o rechazarlo. Se materializa con la declaración de voluntad del paciente o de su representante legal y siempre debe registrarse en la historia clínica. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 59, regula el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones de salud, haciéndose también referencia a este tema en el artículo 19, inciso 3 de la Ley 17.132 y de la 26.529/9 y sus modificatorias. El consentimiento informado será otorgado por el paciente cuando se trate de una persona jurídicamente capaz, mayor de edad o adolescente a partir de los 16 años de edad y su condición de salud lo permita. Los menores entre 13 y 16 años, en caso de que se trate de tratamientos invasivos, se comprometen su estado de salud o esté en riesgo su integridad o vida, deberán prestar consentimiento con la asistencia de sus padres. Existen algunas excepciones al consentimiento y son las siguientes. Cuando mediare grave peligro para la salud pública declarada por la autoridad sanitaria, cuando mediare situación de emergencia con grave peligro para la salud o la vida del paciente y no pudiera dar consentimiento por sí mismo o a través de sus representantes legales. Dichas excepciones deben quedar explícitamente consignadas en la historia clínica. Dentro de los capítulos de este capítulo, en la Ley 26.529, existen algunos otros que son de importancia. ¿Sí? Tenemos el artículo 6, por ejemplo, que habla de la obligatoriedad del consentimiento informado en toda actuación profesional, y el artículo 7 establece taxativamente cómo se debe instrumentar en casos de internación, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos terapéuticos invasivos, procedimientos que impliquen riesgos según lo determina la reglamentación de esta ley o en el caso de la revocación del mismo, deben darse en forma escrita y deben consignarse en la historia clínica. Con respecto a la revocabilidad, esto está contemplado en el artículo 10 del mismo capítulo y establece la posibilidad de revocar el consentimiento y también da algunos aspectos para su instrumentación en caso que el paciente quiera dejar de autorizar algo que previamente había autorizado. Bueno, con respecto a la documentación e historia clínica, es muy importante este concepto para poder ser aplicado tanto en la urgencia como en la práctica asistencial. En este apartado, además, se establece y se definen los alcances de la historia clínica dentro de la ley. Se entiende por historia clínica al documento obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que debe constar
toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. El artículo 14 en este capítulo habla de la titularidad. ¿Quién es el titular de la historia clínica? El titular de la historia clínica es el paciente. Y el paciente tiene autoridad para disponer de su historia clínica cuando lo requiera. A su simple requerimiento se le debe suministrar copia de la misma, autenticada por la autoridad competente de la institución asistencial, y se debe entregar dentro de las 48 horas de solicitada, salvo en caso de emergencia. En este capítulo, además de lo expuesto hasta acá, se establece que se debe dejar constancia de todos los procesos asistenciales indicados, recibidos, aceptados o rechazados en forma inmediata a su realización, consignando fecha y hora. Bueno, pero ¿qué ocurre si en la práctica asistencial tenemos alguna persona o paciente con algún padecimiento de salud mental? Bueno, para completar un poco la exposición, haremos alguna referencia breve a la Ley Nacional de Salud Mental, que es la número 26.657, y su decreto reglamentario. En su artículo 3, en el capítulo 2, define salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya presentación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social, vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de la persona. En el artículo 4 se establece que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de sustancias perjudiciales para la salud, ya sean drogas legales o ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud. Y en los artículos 5 y 8 y 13 se establece que la evaluación y la asistencia deben tener carácter interdisciplinarios. También en su capítulo 7, desde los artículos 14 al 29 inclusive, se establecen y se regulan las condiciones para las internaciones en salud mental, ya sean voluntarias o involuntarias. Y nosotros desde acá, para no ampliar más en estos conceptos, remitimos al auditorio al video de urgencias en salud mental, donde se tratan estos temas en forma pormenorizada. Bien, hasta aquí hemos analizado el marco legal que regula el ejercicio de la profesión médica, analizando punto por punto lo que se debe tener en cuenta en la práctica asistencial, más aún en la urgencia por las características propias de la misma enumeradas más arriba. Cada situación de ejercicio de la profesión médica es única e irrepetible, pero se encuentra enmarcada dentro de las consideraciones expuestas hasta aquí, que determinan un ejercicio seguro, confiable, efectivo, tanto para el paciente como para los profesionales de la salud. Hasta acá hemos llegado con estos conceptos. Les agradezco mucho la atención. Desde el programa de docencia e instrucción permanente del SAME les dejamos el contacto y el equipo de instructores agradece su presencia y colaboración, y nos encontramos a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias.